permanecer unidos en el apoyo y la ayuda, que sea eficaz, que sea generosa para paliar con celeridad todas las consecuencias, recuperar lo más posible la vida normal, lo antes posible, y superar este trauma. Lo más importante es que los ciudadanos y ciudadanas sean conscientes de que la Dana no ha terminado, no ha acabado. La EMET está lanzando señales de advertencia en determinadas provincias de la Comunidad Valenciana, también de otros territorios de España, y por tanto ruego que atendamos a esas recomendaciones. ¿Qué tal? Buenas noches. Sobrecogedoras son todas las imágenes que continúan llegando de los efectos de la Dana en nuestro país. Mientras se siguen encontrando cuerpos sin vida, ahora las instituciones tratan de ver quién es el máximo responsable de la declaración de alerta de esta tormenta mortal. El Ministerio del Interior ha emitido un comunicado para aclarar ciertas informaciones que consideraba erróneas, y es que la Generalitat Valenciana intenta trasladar a Interior esa responsabilidad y el Departamento de Marlaska responde que las competencias son más bien autonómicas. Hasta estos asuntos tan delicados encontramos cierto tufillo de ciertas informaciones que se generan y que a veces, no digo yo que este sea el caso, pero que nos llevan a hablar de la desinformación. Y precisamente sobre este término habla en su libro el magistrado Joaquín Bosch, que se encuentra aquí con nosotros esta noche. Su libro Jaque a la democracia, España ante la amenaza de la deriva autoritaria mundial. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí. Bueno, decía yo que hasta de estos términos, ¿no?, de la desinformación se habla en este libro, pero de muchos otros más. Pero antes de hablar del libro, sí que me gustaría conocer, bueno, cómo se siente usted como valenciano. La verdad es que están siendo horas muy duras en mi tierra. Yo mismo tengo bastantes familiares afectados que han tenido daños materiales, pero claro, sin comparación con las auténticas tragedias personales que se están viviendo estos días. Y hay una fuerte sensación de impotencia y una pregunta obvia que ¿por qué? Y si se podían haber minimizado todos estos daños. ¿Cuáles son las amenazas de nuestro sistema democrático que habla usted? ¿Cuáles son esas alertas? Estamos en una etapa histórica a partir de la introducción de Internet y de la revolución digital en la que ha cambiado nuestras vidas. Yo creo que esto a veces cuesta entender porque formamos parte de la película, pero ha cambiado la forma de ir a comprar, la forma de buscar pareja, la forma de viajar, el mundo de las finanzas, el mundo del trabajo, y también están cambiando las formas políticas, y esto está llevando a regresiones autoritarias. Y hay datos objetivos que nos dicen los órganos internacionales, como que se ha frenado la incorporación de nuevas democracias, y democracias consolidadas están retrocediendo de forma regresiva, y en la Unión Europea hay casos ya claros de sistemas autoritarios como Hungría, entre otros países. En su libro también menciona que le preocupa el aumento de personas que no consideran esencial vivir en democracia, y se refiere a los jóvenes. ¿A qué cree que se debe ese descontento con la democracia actual? Nuestro país tiene algunas particularidades en relación con otros países europeos, que es que en los últimos 2 siglos ha tenido, excepto esta última etapa, pocas décadas, digamos, de sistemas democráticos. Los valores democráticos no están tan interiorizados en mucha gente, y los porcentajes de gente que no considera necesario vivir en un país democrático son elevados. Pero al mismo tiempo no olvidemos que la democracia funciona de verdad cuando resuelve los problemas de las personas. Si el sistema democrático no es capaz de resolver que las personas tengan garantizada una vivienda digna, que tengan asegurada la cobertura de sus necesidades básicas, si sobre todo los jóvenes no tienen esperanzas de a medio y a largo plazo organizar una vida de futuro
no puede sorprendernos que entienda que la democracia no es útil porque no está resolviendo esos problemas. ¿Por qué dice usted o vamos a cambiar la pregunta, qué tipo de responsabilidad tienen los partidos de centro-derecha en el fenómeno de normalizar a los radicales de derecha? El problema es que los nuevos partidos de extrema derecha han creado unos marcos que no son de crecimiento constructivo del sistema democrático en forma de cohesión de una sociedad, sino de conflicto interno, de fracturar sociedades, ¿no? De generar discursos xenófobos, embestidas de odio contra los diferentes, con valores a veces fuertemente machistas. Y creo que el problema que está teniendo sobre todo la derecha convencional es dónde se sitúa, si en la defensa a ultranza de los pilares de la democracia liberal, y esto implica rechazar todos estos discursos rupturistas porque van en contra de la igualdad, en definitiva, que es la base de la democracia, o se asumen los discursos xenófobos, los discursos machistas para no perder votos. Yo creo que en líneas generales intentar imitar al original suele hacer perder a la copia, y en muchos países esto explica el crecimiento de la extrema derecha. Hablábamos al principio de la desinformación, es una herramienta muy fuerte en las redes sociales. ¿De qué forma la sociedad civil se puede proteger de ello y qué papel juegan aquí los gobiernos? Vivimos en una etapa en la que efectivamente la desinformación es un arma de guerra política, y eso es intolerable porque la Constitución dice que la ciudadanía tiene derecho fundamental a recibir información veraz, como saben bien ustedes los periodistas, que también tienen la libertad de difundir información veraz. Los algoritmos de las redes están diseñados muchas veces para que se generen auténticas olas con mentiras tóxicas, a veces con tintes xenófobos, a veces con instrumentos de pura manipulación de masas, con instrumentos automatizados. Ante ello, el sistema democrático debe protegerse y debe garantizar los derechos constitucionales. En mi opinión, debería generarse un procedimiento judicial bajo control de los tribunales, con sanciones en los supuestos de medios o de influencers que se dediquen sistemáticamente a engañar o a mentir a la sociedad. ¿Se mantendrá la libertad de expresión así? ¿Se entiende bien por la sociedad que de esa manera se...? Yo creo que son dos cosas diferentes. La libertad de expresión es un derecho de tipo subjetivo, como por ejemplo que un gobierno gestiona bien la economía o que la gestiona mal. Pero inventar hechos que nunca han existido, eso no es una opinión, eso es una información sobre datos objetivos, y la Constitución dice que existe el derecho fundamental a difundir información veraz. El adjetivo veraz es la clave. Si la información es veraz, no hay ningún problema. Pero claro, inventar hechos que nunca han sucedido, como por ejemplo que una violación la ha cometido una manada de magrebíes cuando no es cierto, y esas mentiras se reiteran continuamente, yo creo que obviamente nunca sería partidario de que el poder político pueda sancionar a medios. Eso de ninguna manera, tendría que ser bajo control de los tribunales. Nunca sería partidario, ni siquiera bajo control judicial, de que un medio pueda cerrarse. Pero pseudomedios que se dedican sistemáticamente a mentir y que existen básicamente gracias a las subvenciones económicas públicas, creo que podrían ser sancionados por los tribunales a no poder recibir dinero público siempre y cuando se demuestre que de forma reiterada se dedican a vulnerar los derechos de la ciudadanía. ¿Qué le parece a usted que ayer el Congreso suspendió la sesión por esta catástrofe en Valencia, pero sí que se aprobó, el Partido Socialista y sus socios aprobaron la reforma de Radio y Televisión Española? ¿Qué le parece a usted? A mí me parece que es una reforma que va en la línea de muchos organismos públicos, especialmente los organismos de contrapeso, que han sido colonizados en España por el poder político. Desde el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Cuentas. A mí me parece peligroso en el sentido de que una acumulación abusiva de poder en el ámbito político no es positiva para la sociedad y puede llevar a mecanismos de democracia plebiscitaria, incluso con tintes autoritarios. Por ello yo creo que cuanto más equilibrios y más contrapesos también en los medios públicos de información, yo creo que siempre será mejor. Hablamos ahora de la politización de la justicia, está en el boca de todo
todo el mundo. Tenemos al primer fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de revelación de secretos. Ayer mismo también la Guardia Civil, y esto también es inédito en nuestro país, finalizaba el registro de su despacho tras más de 10 horas de trabajo. ¿Esto cómo lo ve, cómo lo vive usted formando parte de la magistratura? Yo creo que hay que leer muy bien lo que nos reprochan continuamente los organismos europeos a España, todos los años, y también la Comisión Europea. Dicen que en España hay fuertes injerencias partidistas en la Fiscalía General del Estado y en la cúpula judicial. En episodios como el del fiscal general, sin ignorar que hay una argumentación jurídica por parte del Tribunal Supremo, pero yo tengo la impresión de que hay que situar este episodio del contexto de las luchas políticas que afectan a las instituciones judiciales del país y que forman parte de todas estas batallas que se llevan a cabo, desgraciadamente, últimamente cada vez más en los tribunales. ¿Y qué opina de la figura del aforamiento tan abundante en nuestro país? Abundante en nuestro país e inexistente en otros países democráticos. En España, digamos que hay tribunales especiales para políticos. Cualquier persona comete una infracción, le juzga el juez del lugar donde se ha cometido. Los políticos tienen tribunales especiales y esto es lo que explica las batallas campales por el control de la cúpula judicial. Porque el Consejo General del Poder Judicial configura los tribunales que juzgan a los políticos. Si no fuera por eso, nadie sabría en España lo que es el Consejo General del Poder Judicial, y por eso me parece que sería positivo, como también nos dicen los organismos europeos, que hagamos reformas para acabar con esos aforamientos. También hay que trabajar mucho en recuperar la confianza del ciudadano en los políticos. ¿De qué forma se va a poder llegar a eso? Porque ahora mismo sí que hay mucha desafección en la población. Yo creo que hay dos niveles importantísimos. Por un lado, que los partidos abran más a la sociedad, que no parezca que solo se preocupan de sus propios intereses gremiales y que haya una mayor identificación con la ciudadanía, también a través de instrumentos directos de participación democrática. Es una forma de acabar con el enorme distanciamiento que ahora existe. Y en un segundo nivel, yo creo que muy potente también, España está en los niveles más altos europeos de corrupción política. Estamos a la cola europea en el número de jueces y somos líderes en el número de corruptos. Me parece que todo lo que se haga para acabar con los altos niveles de corrupción política será importantísimo para que la ciudadanía no esté tan indignada y tan descontenta, porque uno ve las resoluciones y los informes policiales sobre el caso Koldo Ábalos, ve la condena de Eduardo Zaplana, lo compara con lo que pasaba con Roldán y otros corruptos en los años 90 y vemos que apenas hemos mejorado como país. Voy a aprovechar que está usted aquí. Para concluir, me gustaría preguntarle sobre las elecciones en Estados Unidos. Saber qué va a pasar sería difícil porque todo puede pasar, pero sí que Trump teme que la radicalización, y de eso habla también usted en su libro, le pase factura en las elecciones. ¿Qué cree usted que va a pasar? Yo creo que va a pasar una cosa segura, que es que gana Trump o no gane, lo que va a continuar es el trumpismo, como un fenómeno de mutación de un partido democrático como el Partido Republicano, que es uno de los pilares de la democracia allá, y con homólogos en todo el mundo, que ha realizado un giro importantísimo hacia posiciones ultraconservadoras. Aunque pierda Trump, creo que eso va a continuar en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, y si además Trump consigue la victoria, creo que los efectos pueden ser demoledores sobre la democracia liberal en otras partes del mundo y también en España. Pues Joaquín Bosch, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Punto de Encuentro. Un placer tenerlo aquí en La Rioja. Espero que disfrute de su tiempo aquí entre nosotros. Encantado, muy interesante la entrevista. Gracias. Pues hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos aquí. No se vayan con nuestra tertulia. Hasta ahora mismo.
Bueno, pues estamos de vuelta y presentamos ya nuestra mesa de esta noche. Saludamos a Joshua Edo, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Enrique Martínez, gracias. Buenas noches, María. Buenas noches. Muchas gracias, bien. Diego Mendiola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, volvemos a ver, siguen llegando esas imágenes impactantes sobre esa dana en Valencia. Sigue aumentando esa lista de personas fallecidas y parece que la cosa no acaba ahí, que en los próximos días van a seguir aumentando esa cifra de muertos. Vamos a saber cuál ha sido la última hora. Las autoridades están trabajando para restablecer cuanto antes los servicios básicos, pero no va a ser una tarea fácil. Por ejemplo, recuperar la normalidad en la línea de AVE que une Madrid con Valencia se demorará en unas 3 semanas. Además, hay más de 50 carreteras cortadas, algunas de la importancia de la A3. Tampoco se sabe cuándo podrán funcionar de nuevo con normalidad, y es que algunas han sufrido graves daños estructurales. En este primer día de luto oficial decretado por el Gobierno, Pedro Sánchez ha visitado esta mañana la Comunidad Valenciana. Allí ha vuelto a mostrar el compromiso del Estado con los damnificados. También lo hacía el rey, recordaba que no están solos los damnificados de esta dana. Además, ambos han coincidido en mandar un mensaje de precaución. Lo han hecho todas las autoridades en las últimas horas, y es que la dana no ha acabado. El peligro acecha sobre todo ahora a la provincia de Castellón. Permanecer unidos en el apoyo y la ayuda que sea eficaz, que sea generosa para paliar con celeridad todas las consecuencias, recuperar lo más posible la vida normal, lo antes posible, y superar este trauma. Lo más importante es que los ciudadanos y ciudadanas sean conscientes de que la dana no ha terminado, no ha acabado. La EMET está lanzando señales de advertencia en determinadas provincias de la Comunidad Valenciana, también de otros territorios de España, y por tanto ruego que atendamos a esas recomendaciones. Bueno, pues ha llegado y continúa la dana en la zona de Castellón, que también hemos visto muchas imágenes donde no es nada desdeñable lo que ha pasado ahí. ¿Qué primera impresión os habéis llevado un poco? Porque hoy lo que está sobre la mesa es saber si se ha hecho bien o no se ha hecho bien. Desde la Generalitat Valenciana se dice que tenía que haber sido el Ministerio del Interior quien había tenido que decretar la alerta, y desde el Ministerio del Interior se dice que son las comunidades autónomas. A mí la verdad que me parece que entrar en una guerra que no arregla nada, ¿no?, después de lo que ha pasado, pero se piden responsabilidades. Entre todos los mataron y ella sola se murió. Los accidentes, por desgracia, son multicausales, no tienen solo una causa, tienen muchas causas. Yo, que me he dedicado a la prevención de riesgos laborales, te lo puedo decir. Estas cosas no pasan solamente porque la alarma no se dio, que no se dio, porque realmente la primera alerta que se dio fue a las 20:10 o 20:40 de la tarde, que cuidado, y ya había caído agua para dar y regalar. Aquí ahí se juntan varias cosas. Primero, las alertas, las alarmas no se dan bien. Segundo, dónde se construye, dónde se construyen los pueblos, dónde se construyen los edificios. Sabemos todos lo que tenemos que hacer, nos han formado a todos los que tenemos que hacer en un tipo de catástrofe de este estilo, natural, de lluvia. Sabemos lo que tenemos que hacer en caso de incendio, porque yo le comentaba a Joshua ahora antes de entrar aquí, que ahora por lo menos en los edificios hay extintores, hay bocas hidrantes, bocas de riego, todo eso. Pero sabemos los vecinos de la casa cómo lo tenemos que utilizar, hacia dónde tenemos que ir en un incendio, hacia arriba, hacia abajo, qué formación tenemos. Pero claro, aquí se ha dado la tormenta perfecta, 500 metros cúbicos por metro cuadrado que han caído en la cima de la montaña donde nacían estos ríos de Valencia. Y resulta que en los pueblos de la costa no ha llovido nada, con lo cual, si llueve arriba y aquí no llueve, piensas que no te va a suceder nada. Entonces, eso se encadena la tormenta perfecta, empieza a bajar por esas torrenteras y se lleva todo por delante. Entonces, yo creo que no es culpa de unos ni de otros, es culpa de que se han hecho muchas cosas mal, como las edificaciones. Yo te digo, María, que si en el puerto Piqueras, en Hoyos de Iregua, fíjate lo que os voy a decir, Josu y mi compañero, si que hay una tormenta de este estilo, ¿están preparados los pueblos de alrededor, Isla Llana, Nájera, Nalda, Albelda, Villanueva,
el rasillo para poder aguantar un tipo de lluvia, de tormenta de este estilo? ¿Tenemos las medidas previstas? Yo hablaba hace poco con un alcalde de un pueblo de la zona de Ezcaray y yo le decía, bueno, pues como en San Lorenzo pasaría esto, dice, en mi pueblo tenemos puesto un muro de 5 metros que desvía el cauce del río hacia otro lado y no entraría en el pueblo. ¿Tenemos estas medidas preventivas o solo nos acordamos 40 años después? Porque cuando las inundaciones del Turia, que desviaron el río Turia por las inundaciones de Valencia, que ahora han hecho un edificio científico tecnológico proceso, por eso no se ha inundado Valencia, desviaron el río, no ha habido problemas. Yo pienso que hay muchas cosas por hacer y muchas cosas por formar y muchas cosas por decir. Ahora, encontrar a las personas desaparecidas, que van a ser bastantes más de las que hay ahora, que ya hay, que son 150, y empezar el edificio por abajo. Formar, ver los edificios, ver los pueblos, ver los ríos, limpiar los ríos, poner defensas. No decir, no, los políticos vienen, lo ven, vamos a... Por cierto, en el volcán de La Palma todavía no han dado las ayudas, que seguramente aquí pasará lo mismo, pero que te quiero decir que el pobre ciudadano... Eso que lo dices por las declaraciones de ayer de Sánchez, claro, eran muy parecidas a las del igual que volcán de La ahora, Palma. en La Palma todavía no les han dado, pero hay muchísimas cosas que hacer y muchas cosas por decir. Luego te vienen 500 metros por metro cuadrado, pero ¿dónde están los pueblos? ¿Dónde están las defensas de esos ríos? Ríos que yo tengo compañeros en Valencia, te lo dije María, y me dijeron, dice, pero si es que en esos ríos baja un hilito de agua. ¿Baja un hilito de agua? ¿Hasta qué pasa? Y cuando pasa, ¿qué defensas tenemos? Eso es lo que habría que preparar antes de todo esto. Claro, sí, ahí está el... Ahí está la madre del... De todas formas, 500 litros es todo lo que llueve, ¿no? En un año. En un año en Logroño, sí, por ejemplo. Pero pon defensa. Si es que son ríos que no tienen defensas de ningún tipo. Los pueblos están en zonas inundables. Mira, las casillas y las casas del Iregua y del Cidacos están en zonas inundables y nunca pasa nada. Pero un día pasa algo y se lleva todas esas casas por delante. Sí, se ha edificado mal, en mal sitio. A ver, yo cuando ayer vi las primeras imágenes, todavía me pasa, o sea, que me pongo triste, me pone la carne de gallina y no acabo de comprender cómo es posible que en el siglo XXI, con todos los adelantos técnicos que tenemos y con todas las posibilidades que tenemos, haya sucedido esto. Evidentemente yo mando un mensaje de apoyo a las personas que están allí, que están sufriendo. No sé cómo podemos ayudar. A mí me han pasado ya varios mensajes de que podemos ayudar económicamente. Algo tendremos que hacer el resto de la ciudadanía, ¿no? Tú decías que no hay que buscar culpables. Hombre, ahora no sé si es el momento de decir si hay que buscar soluciones. Sí, pero digo, no sé si es el momento del Ministerio del Interior o la Comunidad de Valencia. Hay cosas que no se han hecho bien. Eso está clarísimo. No sé si el Ministerio del Interior, la Comunidad de Valencia, habrá un momento en el que habrá que mirar, oye, pues qué teníamos que haber hecho, qué no hicimos, y con esas soluciones que podíamos haber conseguido mejorar, ¿no? Ahora mismo, desde luego, lo que hay que hacer es pues, ayudar a las personas, intentar buscar a los desaparecidos cuanto antes. A mí me extraña que no podamos, tú lo decías también, ¿no? O sea, se sigue construyendo en zonas inundables. Se sigue construyendo en zonas inundables. Eso hay que evitarlo. Creo que se pueden hacer simulaciones de qué pasaría si aquí ahora mismo llueven 300 litros por metro cuadrado, dónde o qué zonas podrían ser inundables. Se dice desde la Comunidad de Valencia que será cierto que se han seguido los protocolos previstos por la Dirección General del Ministerio del Interior. Vale, esos protocolos los conocerán ellos. La gente de la calle, la gente de a pie, no los conocen. A mí me enerva que haya gente que haya podido fallecer cuando han ido, por ejemplo, a sus garajes a buscar su coche y no saber qué pasaba o qué podía suceder, ¿no? Esta tarde también en el telediario que he visto, en uno de los pueblos hubo una riada que ya parecía que todo se había acabado y a las 4 de la mañana, estando todos en la cama otra vez, o estando ahí, otra riada, ¿no? Toda la gente que estaba paralizada en las carreteras, que han tenido que dormir en el coche, en el camión, que no sabían qué hacer, ¿no? Había testimonios de personas, ¿qué hago? ¿Me subo al tejado del coche? ¿Salgo del coche? Entonces, ahí falta mucha cosa. Pero es que vamos a dejarle hablar a Diego, pero me refiero que ahí se pierden todas las comunicaciones. O sea, lo que es la luz se corta, es difícil comunicarse. María. También para los medios de comunicación que están ahí. Vamos a dejarle primero a Diego. Habla Diego. Es un tema extensísimo. Creo que la prioridad número 1, evidentemente, es buscar a todas las personas desaparecidas y eso es la prioridad número 1.
pero creo que hay cuestiones que, yo culpables, pero sí que hay responsabilidades, y son múltiples, no es una responsabilidad única. Por ejemplo, en cosas que han citado. Evidentemente, un político o una organización política que cogiera y aplicara de forma taxativa un urbanismo, probablemente no duraría mucho en el poder. Hay modelos, están hechos. Es zona inundable, grandísima parte, y al lado de los cauces tendría que haber centenares de metros, porque el asunto es que tampoco se escucha a los científicos cuando se habla que si el cambio climático. El cambio climático es un factor, pero lo único que hace que el factor es reducir el tiempo de recurrencia. Es decir, una gran avenida va a venir cada 100, cada 200, sí, cada 50 o cada 5 años. Ese es el verdadero problema. Y luego hay evidencias que yo, cuando muchas de las veces se les da en prime time acceso a determinada gente que son anticientíficos, cuando hemos cambiado la fisonomía del terreno. No es lo mismo tener un parking para 4.000 vehículos que un naranjal. El naranjal tiene una permeabilidad, y aunque evidentemente si llueven 500 litros por metro cuadrado va a llevar un caudal enorme, se ha cambiado la fisonomía, se ha construido y la permeabilidad del terreno cambia. Se ha abandonado también un cuidado de rieras, se veían avalanchas de cañas, que esos tienen sepultados los cauces naturales, y el río, cuando tiene tantísima fuerza, arrastra todo. Claro. Pero es porque no se mantienen en condiciones, porque no se limpian, o porque la gente que tradicionalmente hacía uso de esas infraestructuras y de esos canales, pues con la modernidad, por decirlo de alguna manera, han desaparecido. Y luego hay cosas objetivas. Mandar una alerta a las 8:15 de la tarde, cuando todo el mundo ha ido a su trabajo, ha ido a la universidad, ha ido a los organismos, y que mucha gente se ve atrapada volviendo de los trabajos en los vehículos, repartidores de un montón de empresas que ese día no urgía el paquete absolutamente a nadie, o no debería haberle urgido, y creo que hay que poner encima de la mesa que no es catastrofismo, no es intimidar a la población, pero ¿qué es preferible? ¿Decir que viene el lobo y al final no viene? ¿O minimizar una situación? Porque se llegó a decir que a partir de las 6 de la tarde, los modelos no son perfectos, pero que la alerta hacía ya una semana que decía. Encima, además, la tormenta, si se va desplazando, si hubiera remontado hacia los Montes Universales, hacia Cuenca, hacia Teruel, las danas no. El problema es que el tipo de tormenta se fijó y descargó única y exclusivamente en el mismo área. Porque si esa cantidad de lluvia se hubiera repartido por toda la zona del sistema ibérico, toda la zona sur, pues aunque hubiera habido algún problema, hubiera sido muchísimo menor. Y yo creo que desgraciadamente, muchas de las veces, hasta que no hay una catástrofe de esta magnitud, no se aprende. Pero creo que minimizar los riesgos, el decir que los científicos, porque la gente que plantea lo del cambio climático son en base a estudios, en base a evidencia científica, minimizarlo y decir que eso es un absurdo, creo que es muy peligroso, muy peligroso. Lo han dicho los propios responsables de bomberos. Que el hecho de que la alerta fuera tarde, unido a que mucha de la gente pensando incautamente, esto a mí no me va a pasar, yo voy con mi coche, me voy a mi trabajo, me vuelvo a mi casa, ¿qué más da? Y creo que las instituciones, por ejemplo la Universidad de Valencia, canceló las clases. Claro. La Diputación de Valencia a las 2 de la tarde mandó a sus trabajadores y trabajadoras, cerró la institución. ¿Por qué, si unas instituciones como la Diputación o la Universidad lo vieron claro, el resto no? Y no puedes dar una alarma a las 8 de la tarde cuando el mal ya está hecho. Ayer hablábamos con una riojana que estaba en Valencia y decía eso, que ella no entendía por qué no se habían cerrado los colegios el martes, no el miércoles. Esta mañana un concejal hablaba que vivió, no sé si en el 82 o en el 87, no recuerdo, y dice, yo me recorrí el pueblo poniendo bandos con un folio en cada esquina o en cada plazoleta del pueblo para que supiera la gente, cuidado esta tarde o cuidado esta noche, con los medios que hay. Y no nos fallan la comunicación, a lo mejor.
No, y la comunicación. Creo que también hay mucho miedo. Creo que también hay mucho miedo a asumir. Pero la alerta sí estaba, ¿no? Pero creo que hay mucho miedo a asumir el hecho de es que es catastrofismo. Hay gente que va a cancelar su viaje, hay gente que va a cancelar. Entonces vamos a dañar al empresariado hotelero y hostelero. Y creo que no se quiere tampoco hacer eso, cosa que no es perjudicar. Una sola vida humana vale más que se cancelen 100, 200 o 10.000 noches de hotel, o que se cancele un concierto, o que un paquete no te llegue hoy y te llegue pasado mañana. Me permites una cosa, mira, desastres naturales ha habido siempre, siempre. Inundaciones, terremotos, volcanes, etc. A continuación se han tomado medidas preventivas, que es lo que yo veo que faltan aquí. Porque cuando, por ejemplo, en España, la ley de la edificación se empezó a construir hace 25 o 30 años edificios anti-movimientos sísmicos, porque antes no existía. Se tomaron esas medidas y se hicieron, etc. ¿Qué pasa? ¿Cuántos pueblos de España están edificados en zonas inundables? A mí me gustaría saber cuántos pueblos de España están edificados en zonas inundables, en rieras, etc. ¿Qué formación tiene la gente de los pueblos y de las ciudades ante una catástrofe de estas características? ¿Qué han hecho los ayuntamientos para formar a sus ciudadanos ante un hecho de estas características? ¿Cómo sabe un ciudadano si tiene que ir a un garaje a sacar el coche ante un hecho o subirse al ático o subirse al alto más cercano? Esta formación que no tenemos, que no sabemos, que es lo que decía antes de los extintores, ¿cuántos vecinos de comunidad saben utilizar un extintor en caso de incendio? Todas estas cosas que parecen tan sencillas, a la hora de la verdad salvan vidas y no se hacen. Y debemos coger el toro por los cuernos, las instituciones, los ayuntamientos pequeños, los medianos, los mediopensionistas, los consorcios de aguas y residuos, la gente que está formada y formar a nuestros ciudadanos. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando vino el huracán Milton, les dijeron, si os quedáis os vais a morir. Y emigró todo Dios de allí. Y lo que tú has dicho ya has apuntado muy bien, el tema de trabajadores esenciales. Ante un caso de este tipo, los trabajadores esenciales se quedan en casa. Los funcionarios que no son esenciales, los repartidores que no son esenciales, la gente que no es esencial, mira, viene esto, no sabemos qué características va a tener, quedaros en casa y no cojáis el coche. Pero de esto no se ha hecho nada, y de esto dentro de un mes o de 3 meses no haremos nada. Y eso es lo que tenemos que hacer en este país, coger el toro por los cuernos, como los Estados Unidos hacen cuando vienen catástrofes y huracanes de este tipo, que avisan a la población, la tienen formada, le dan cursos en los ayuntamientos, en los pueblos, y les dicen una semana antes, marcharos de aquí, que el que se quede se va a morir. De hecho, es que lo que hubiera que haber empezado es la evacuación. El lunes por la tarde habría que haber evacuado. Claro, pues dentro de 2 meses no te preocupes, que ya se ha pasado. Ayudas, que luego llegan las ayudas nunca tampoco, que es que esa es otra. Yo creo que antes, por eso decía antes el tema de las simulaciones. Creo que nadie preveía que iba a llover 500 litros por metro. Nadie, eso está claro. Eso está claro. Eso está claro. Pero ya, si hubiera llovido 200 o 300, ya era bastante. Se puede hacer una simulación. ¿Qué pasa en esta ciudad, en este pueblo, o en este barranco, o en este canal, si llueven 300 litros por metro cuadrado durante 4 horas? El problema no es que es que estuve viendo de un tiempo continuado. Dices, yo está lloviendo tanto y con tanta intensidad, dices, no salgo de casa, no se me ocurre. Pues a mí me da pena que desde las instituciones políticas, no solamente, yo no voy a ver si evidentemente tenían que haber avisado antes y se podían haber hecho muchas más cosas y se tenía que haber mejorado y se tienen que mejorar a partir de ahora los protocolos, eso está claro. Eso está claro. Es que si el Ministerio de Interior o la Comunidad Valenciana o estamos todos a lo mismo, todos, porque los políticos están para servir a los ciudadanos y para ayudar, eso está claro. Ahora bien, que creo que los ciudadanos tenemos que saber cuál es el peligro. A mí me tienen que decir, mira, si llueve 300 litros por metro cuadrado, y lo que va a pasar hacer, esto. Y lo que tenemos que hacer. Mira, perdona que te corte. Eso falta. ¿Tú sabes lo que hago yo primero en un hotel? Cuando me hospedo en un hotel, lo primero que hago, que lo hace poca gente, mirar el plan de emergencia. Ya sabes que en los pasillos hay unos cuadritos con las salidas de emergencia, con las vías de evacuación. ¿Tú crees que mucha gente lo mira? Pues lo primero que debería saber una persona que va a un hotel es, bueno, en caso de incendio, ¿por dónde tengo que salir? ¿Dónde está el punto de encuentro de los señores del hotel donde se tienen que poner afuera para contarlos? Y eso la gente no lo hace. Pues habría que decirles, señores, cuando vayan a un hotel, esos planitos que tienen, o a un cine,
o a un teatro, o a donde quiera usted. Puede haber un incendio en cualquier momento. Si hay un incendio, ¿qué hacemos? Nos quedamos en la butaca y esperamos como Nerón a que se termine de arder todo Roma y ya está. No, señor. Esa es la cultura preventiva que le digo a Josu, le digo a Diego, que falta en este país y que nos tienen que decir, señores, si ustedes van a un hotel, miren el punto de encuentro, miren el plan de evacuación. Si ustedes, en caso de una lluvia torrencial, ¿qué vamos? ¿Al sótano a sacar el coche o nos subamos a la zona más alta? Eso es lo que falta en España, formación. Y la formación, en estos casos, las instituciones, ayuntamientos, consorcios, ayer estuvo bomberos. Aquí un bombero especialista que nos dijo más o menos lo que teníamos que hacer. Pero no, era que lo digan. Quedarnos en un lugar seguro, no Claro. movernos. O sea, si nuestros hijos están en el colegio, que yo le dije que eso me parecía muy difícil, si nuestros hijos están en un colegio, no había que ir a buscarlos corriendo. O sea, había que dejarlos allí, que estarían bien cuidados y que ya tendrían el protocolo en el colegio para hacerlo. O sea, una serie de normas que nos dijo, pues que desconocemos. Pero obviamente, yo sí sé que mis hijos están ahí, seguramente iría corriendo a buscarlos. Eso es lo que falta en este país, cultura preventiva. ¿Quién tiene que tirar del carro? Las instituciones, ayuntamientos, consorcios, comunidades, instituciones. Esos son, y nos tienen que enseñar y les tienen que decir. ¿Y qué pasa? Pues que cuando llegue, sencillamente, fíjate, los pueblos, los pobres, ven caer el agua y lo único que hacen es ir al coche para sacarlos tal, y viene el barro y los entierra. Y veremos a ver lo que es. Pero es una reacción lógica. Yo diría que es entendible. Pero si no lo sabes. Porque si tú no eres consciente de que meterte en un subterráneo, si viene semejante avalancha de agua, vas a tener imposible salir. Pero sí. O lo mismo que había gente, han contado muchísimos... Pero si en tu ayuntamiento te lo han explicado, que en caso de una tormenta tremenda, que no te metas para abajo, que te subas al monte más alto... Si te avisan antes, el día anterior... te vas. Esa es otra, lo que pasa en Estados Unidos. Te vas del sitio donde va a haber. Eso es lo que a mí me Eso sí, a mí. Me enerva. En Estados Unidos pasó con el huracán Milton. Y a mí lo que me sorprende que a veces ponemos el foco y sabemos lo que pasa en Florida, lo que ha pasado en Miami... Estamos acostumbrados, desgraciadamente. Sí. Pero la gota fría es un fenómeno que siempre se ha dado. Siempre ha habido alguna ocasión que igual alguna persona en una carretera secundaria ha habido una avenida de agua y la ha arrastrado. Esto ha sido eso multiplicado por 10.000. Pero hay determinada situación que es hasta entendible y humano. Y hay mucha de la gente que le pilló la tromba de agua yendo a buscar al marido, a la mujer, al novio, y mucha gente que se negaba a abandonar el vehículo cuando es lo primero que tienes que hacer, porque va a llegar un momento que no vas a tener fuerza para desplazar con la puerta el agua y ese tipo de cuestiones. Y eso se tiene que hacer antes. Eso tenía que haber estado claro desde el domingo para la gente alertada. Y luego, el riesgo cero no existe. Y siempre va a haber osados que van a decir, bueno, no existe. No existe. Pero yo creo que se podían haber hecho muchísimas cosas mejor, y que el número de personas fallecidas también ostensiblemente hubiera disminuido. Y luego hay decisiones políticas que muchas de las veces el hecho de denostar una unidad de emergencias que se estaba creando, la denostaron, y yo creo que viéndole la cara al presidente de la Comunidad Valenciana, tanto ayer como hoy, creo que se va a acordar. Porque hay decisiones políticas que en un determinado momento te pueden parecer una genialidad o un peaje aceptable a pagar a unos descerebrados que te lo exigen, y luego son cosas que te das cuenta de ahora mismo qué es lo que necesita la gente. Necesita servicios de emergencia y servicios públicos que puedan atender en cosas tan básicas como repartir el agua, que estaban esta mañana con remolques repartiendo botellas de agua. Mira, hay aplicaciones, no sé si lo cogerá la cámara, como esta que tengo yo en mi teléfono móvil, de dónde va a llover, de dónde va a haber tormentas, que te lo pone con colorines, que te lo pones tú. Que fíjate qué sencillo, podíamos tener todos en el teléfono móvil una aplicación de este tipo. No, yo sigo por aquí donde... Hazlo más grande si quieres. Yo lo primero que hago al levantarme... miro yo sé dónde va a llover. Si todo el mundo miramos el tiempo. Exactamente. Pero hay aplicaciones. Mira, ayer veía yo que se iba trasladando la Dana desde la zona de Levante y Valencia a la zona de Cataluña, Aragón, etcétera. Entonces tú ahí vas viendo donde más o menos en tu teléfono donde está cayendo la lluvia fuerte, porque además hay una barra que es roja, verde, amarilla que te va diciendo. Sí, eso lo explica muy bien Diego. O sea, esto antes sucedía cada 50 años. Ahora por el cambio climático va a suceder antes. Pues tener una aplicación de este tipo. 3 días sin trabajar, pues no puedes ir a trabajar, teletrabajas desde casa. O sea,
Escucha, ya que los ayuntamientos no nos enseñan a formarnos, ni las instituciones ni los gobiernos, por lo menos tener aplicaciones de este tipo, que nos digan, oye, voy a ver si está lloviendo, ahí va, si está lloviendo, ahí va, vamos, ¿entiendes? Ya tienes ya que no te avisan, porque lo ideal es eso, señores de Valencia, señores de Castellón, señores de Levante, de la Ribera, váyanse ustedes de aquí que viene buena, y la gente está avisada, o quédense en casa y no salgan. ¿Qué aplicaciones? Esta se llama alarma de lluvia. Alarma de lluvia, yo la tengo como... Pero alarma de lluvia. Alarma de lluvia. Y lo van cambiando casi en tiempo real, con una hora. Y hay veces que son modelos y la exactitud es imposible de determinar, porque hay muchísimos factores, presión, viento, etcétera, etcétera. Pero sí que cuando te dicen va a llover, mira, tienes que ser ahora está cayendo, y esa cantidad de lluvia, como decía, creo que lo ha dicho Josu, vale, que no hubiera sido 500, que hubiera sido 300, también tiene un riesgo potencial enorme, claro. Aunque hubiera sido la mitad. El problema está en que no se le dio la relevancia, porque yo creo que hubo en Madrid, ¿no?, que decían, no, que al final no fue para tanto y a la gente la querían enclaustrar en casa. Que no se trata... Pero ya he decidido yo. Eso es. A mí me dices, oye, tienes este peligro, pues ya he decidido yo, si voy, no voy, y la culpa es la mía, pero déjame decidir. Efectivamente, que tampoco es una obligación, sino es una recomendación. Y si hay gente que ya digo que el riesgo cero... Pero si lo has dicho, tú sabes qué pasa, que si llueve en el donde nace el río y en Valencia o al lago o en Manise no llueve, pero que va a venir, no, pero si aquí no llueve, ¿qué va a pasar si aquí no llueve? Si aquí estamos tan tranquilos todos, pero luego viene lo que viene. Y eso somos ignorantes de que puede suceder. Y eso es lo que nos deberían de explicar a los ciudadanos. ¿Y cuándo se van a recuperar las infraestructuras? Porque ayer el presidente, ayer desde el Ministerio del Interior se decía que iban a tardar como 3 o 4 días, que no se iba a poder poner en marcha Yo diría que más. El AVE. Y hoy ya han dicho que por lo menos 3 semanas. Y todo el impacto emocional. Si la gente está... Hay decenas de ayer de primera ya dijeron que eran 4 días. Decenas de puentes y de pasarelas peatonales que han sido borradas. Y las decenas de desaparecidos, esos no van a aparecer, ¿eh? Esos están enterrados en el barro, ¿eh? Esas personas hay que recuperarlos. Y hoy han aparecido 8 en un garaje, mañana aparecen 7, mañana aparecen 5, y eso hay que levantar el lodo y van a seguir saliendo los cadáveres. Esos hay, hasta que no recuperemos la última persona que ha fallecido, no se puede iniciar ninguna labor de reconstrucción, como yo lo veo, ¿eh? Y eso primero son las personas y luego todo lo demás. Y anteayer ya se empezaba a ser consciente de la magnitud, pero yo, según van pasando las horas, el nivel de destrozos la catenaria ha sido borrado todo el balasto de donde van los ferrocarriles, se ha llevado decenas de puentes, porque va llegando un poco a cuentagotas, y lo que decía también, donde está puesto el foco es en aquella zona metropolitana de Valencia, que es donde más población hay afectada. Pero y las pedanías, las granjas, o gente que vive, digamos, en zonas cercanas, pero son pedanías y son pueblitos pequeños, o incluso pues una masía con su granja. ¿En qué situación se queda eso? Va a costar, y sobre todo yo creo que a nivel emocional en Valencia va a tener un grandísimo impacto, y creo que hay que poner soluciones y hay que replantearse muchas de las cosas. No puede ser el urbanismo a cualquier precio, porque luego esto genera unas consecuencias nefastas. No se puede construir en todos los sitios, no se puede construir a cualquier precio. Y luego hay que tener claro que cuando se dan circunstancias de estas, la inmensa mayoría de los trabajos pueden esperar a mañana. Pueden esperar a mañana. Protocolo. No pueden esperar los bomberos, los sanitarios, la policía, pero no es normal, y lo decían los responsables de bomberos. Si tú tienes que mandar un helicóptero a rescatar a un señor que tiene el peligro de estar rodeado de agua, que se ha quedado tirado con su furgoneta, con el camión con que trabaja, mientras que estás atendiendo a ese, que ha sido una imprudencia y que no debería haber salido en ningún caso, estás desatendiendo. Lo decía el hombre, que emocionado, no pudieron dar abasto y atender a todas las solicitudes. Ahora que dices que hay cosas que pueden esperar a mañana, ayer el Congreso se suspendía el Pleno, hay cosas que pueden esperar a mañana, pero sin embargo sí que se aprobó la reforma de Radio Televisión Española. Me encantaría que fueran los diputados del Congreso de los Diputados, y iría también, allí a ayudar.
Eso sería lo ideal. Y por ese pico y pala. Eso sería lo ideal. Yo lo que sé es que lo que están diciendo es que la gente no intente ir de voluntaria a ayudar, porque las autovías, hay muchas zonas que están colapsadas, la gente lo que está haciendo es comunicarse en bici o a pie, y entonces en vez de igual ir a ayudar de voluntario, lo que estás haciendo es... Pero lo que decía María, que lleva toda la razón del mundo, decía otra cosa. Es que tú decías eso, que había cosas que se podían esperar a mañana, trabajos que se pueden hacer mañana, el Congreso se suspendió, pero sí que se aprobó... Lo de la ley de televisión, radio-televisión española. Algo que sorprendió a muchos, porque daba igual aprobarlo ayer, creo que ayer no era el día, el problema es que emocionalmente a lo mejor a la persona que nombraron no le apetece recordar que ese día la nombraron. Le dijeron a Pachi López, ¿cómo no han suspendido? Haber hecho otro día le dijeron a Pachi López, igual que suspendieron, porque suspendieron una primera parte, pero la segunda no, lo de Radio Televisión Española parece que les corría prisa. Y en tema de duelo tenían que haber hecho suspendemos, y le preguntaron a Pachi López, ¿cómo lo han suspendido? Nosotros hacemos lo que debemos siempre, legislar. Hombre, con las personas que estamos viendo enterradas en barro, con lo que ha sufrido una persona 6 horas agarrada a un tibo, otra persona agarrada a una chavalita joven a una mata con el novio al lado, 5 horas ahí, que al final los pudieron rescatar, y que no tengan la simbiosis, la empatía con estas personas de suspender la sesión del Congreso. Tela marinera. ¿Qué puedes esperar de estos políticos? Nada, de verdad, nada bueno. Me sorprendió también, ¿no? Bueno, iremos hablando de esto, porque esto va a llevar, como hemos visto, semanas. Mira, ¿no? Pero desgraciadamente esto, María, ¿sabes qué pasa? ¿Nos acordamos algo de La Palma, de lo del volcán, de aquello que pasó? Todavía hay gente que no tiene casa. Todavía hay gente que no ha recibido ni un euro, y allá están. Pues pasarán los meses, los años, recibirán esos señores, sobre todo de las pedanías, de los pueblitos, las ayudas. Se les ayudará, harán defensas en los ríos, limpiarán esos cauces. ¿Sabes lo que te digo, María? Que no. ¿Por qué somos así en España? Porque solo los políticos funcionan en base de elecciones, cada 4 años, que lo ha dicho muy bien Diego. No, es que el urbanismo, cualquiera cambia esto, cualquiera quita estas casitas de aquí, de las riberas, de los ríos, pues mejor que venga una y se los lleve, que perder las elecciones y dejarle construir. Pues nos va a pasar lo mismo, urbanismo a la carta, no hay formación, no hay información, los ciudadanos no tenemos una medida que nos avise del gobierno civil, va a venir una tormenta. Si hay información, lo grave es que teniendo los más medios que nunca en la historia y más información que nunca en la historia, lo que hay es más desinformación y más ignorancia. Para que me digan a las 20:15, cuando lleva la tormenta 5 horas funcionando, que hay peligro, que viene una riada, y lleva 4 horas muriendo gente, pues para eso mejor que no digan nada. Hay gente, meteorólogos, hay científicos que ya estaban alertando. La temperatura del Mediterráneo ha ido creciendo y tiene una temperatura normalmente alta. Que igual no puede... Pero eso no se puede evitar, Diego. Eso va a haber siempre problemas. Sí, pero, muy difícil. Pero si lo ignoras... Pero dile a los americanos y a los chinos y a los japoneses, que son los que más contaminan, que no manden CO2 para arriba. Que son los primeros que contaminan, luego pagan. Contaminan y pagan, pero la atmósfera... El impacto a nivel global... Puedes tener la responsabilidad de tu parcela, pero la parcela es muy, muy grande y está muy compartida. Bien, pero... Eso es muy difícil, Diego. Pero sí que no minimizar y no banalizar un fenómeno... ¿Sabes lo que es una evaluación de riesgos? ¿Sabes lo que es una evaluación de riesgos en prevención de riesgos laborales? Ves el riesgo, lo evalúas y ahora pones las medidas preventivas. Lo que tenemos que hacer en España es poner medidas preventivas. Que no las ponemos. ¿Cuáles son? No construir en zonas inundables. Urbanismo a la carta, no. Informar a las personas. A medios tecnológicos que nos avisen de lo que viene. Si viene un terremoto, bueno, eso no se puede evitar. Pero si una tormenta, si viene una dana, que nos avisen, pero unas horas antes, como ha dicho Josu. Oiga, no salgan de casa, protocolos de que trabajadores que no hagan falta y se queden en sus domicilios, que no vayan a trabajar, que por eso no se les va a descontar que determinada actividad no tenía sentido que sitios de recreativos donde van cientos o miles de personas estén abiertos. ¿Para qué? Exacto. Bueno, y hay que tener también cuidado al caminar por las calles, todas las cosas
dicen? Las tapas de las arquetas están levantadas. ¿Cómo? Logroño es un peligro, las personas jóvenes no, porque son fuertes, se caen y se levantan, pero las personas mayores, que lo tengo dicho en este sitio, que mueren de las 3 Cs, corazón, cáncer y caídas, lo sabes tú cómo está Logroño, que te puedes caer en cualquier momento. Me refiero ahora en Valencia. Bueno, en Valencia, pensaba en que Valencia, claro, el agua sube todas las tapas. No, también, no, que pensaba que habíamos cambiado de tema, no, es que quiero que veamos imágenes también bonitas. Suelo de aquí. Me pasa al Parque del Carmen y está todo eso que te puedes... Es mejorable. Pero aprovechas, ¿eh? Es que es verdad, es que, pensaba que... Quiero que veamos una imagen bonita, la imagen también de personas que han sido héroes, como este rescate de un bebé de 1 año y medio y su madre en Alicante. Emocionante. Héroes de estos días, de estos que son profesionales, pero también de personas anónimas que, bueno, por tirar una simple soga a una persona que veían por la noche que se lo arrastraba, el agua, ¿no? Mira qué bonitas, ¿no? A estos trabajadores de los medios de prevención de España había que ponerles a todos una medalla. Son héroes, héroes. He visto vídeos rescatando a personas, pero de héroes, de jugarse la vida. Y algunos de ellos, guardias civiles o personas de protección civil, han fallecido en el tema del rescate. Unos héroes todos. Los trabajadores siempre son unos héroes. Qué pena que, como decía el Quijote, decía, qué buen vasallo, decía en el Quijote de Cervantes, si tuviese buen señor. Qué buenos vasallos si tuviese Creo que es el poema de Miocid, pero... Buenos señores. Creo que es el poema de Miocid, Sí, perdona, me he equivocado. Es el Cid. Bueno, que es igual, que el ejemplo sirve. Qué buen vasallo sí, por si tuviera buen señor. Si tuviera buen señor, sí, es el Miocid, sí. Bueno, pues con esa imagen nos vamos a despedir, felicitando también a todas esas personas que han podido ayudar sin esperar nada y arriesgando también su vida, porque hemos visto, quería decir, hasta con trapos, ¿no? Con sábanas, intentando bajar desde su vivienda hasta abajo para poder rescatar a todas esas impresionantes personas. Documentos. Gracias a los tres, que Gracias, paséis buen fin de semana. Gracias y buenas noches. Igualmente a todos, descansen y nos volvemos a ver el lunes. Adiós, buenas noches.